El Teatro Colombia en Barranquilla estaba tasteado. El niño Fabián Federico Ferreiro, hoy compadre de Robinson Enrique Ferreira, el poeta, se encontraban en ese teatro viendo la lista Schiller. Todo mundo en silencio, como estuvieron en silencio antes de que naciera el Vaticano, las masacres contra la persecución de cristianos. Nadie era cristiano, todos odiaban el cristianismo, era la perversidad, la delincuencia, atentaban contra el rey Herodes y Pilatos y Roma, el imperio. Pero el poeta Eddie Muriel se levantó en ese silencio inmenso, cuando en ese momento que divide la historia de la humanidad en un antes de la Segunda Guerra Mundial y un después de la Segunda Guerra Mundial, quedando allá atrás esa cuestión de antes de Cristo y después de Cristo, porque ahora viene otro milenio, no sé cómo va a venir ahora el próximo milenio, nadie decía nada y el poeta se levantó y dijo: malditos alemanes. No era para menos. La naturaleza humana estaba ahí desnuda, descuartizada, como los carniceros descuartizan y se quedan en silencio los demoníacos y los famosos diabólicos que apoyan las injusticias. No había en aquellas épocas de persecución cristiana el papado. No existía sino solamente la barbarie y el ensañamiento. Pero cuando nosotros vemos que sí existía una lucha, y en Magdala, unos hombres, Juan Hírcano y su hermano, en épocas de aquellos momentos en que Alejandro y sus sucesores, ese Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de Persa, y los medos. Y que vemos en esos macabeos que muchos tratan y dicen también que son libros de herejía. Herejía es una palabra griega, que son las que hacen precisamente los evangelios. Una palabra griega que significa opinión errónea. Y esa palabra herejía la metieron a muchos libros, que significan opinión errónea o falsos libros. Pero sin embargo, cuando hablamos de los macabeos, estamos hablando de momentos y de la Biblia, de cuestiones históricas y políticas. Aquí aparece Macedonia, Alejandro, hijo de Filipo, el fundador de la biblioteca de Alejandría, destruida por Julio César de Roma. Aparece la victoria de Jonatán sobre Apolonio. En el año 165, Demetrio, hijo del rey Demetrio, llegó de Greta a la tierra de sus antepasados. Cuando el rey Alejandro lo supo, se contrarió mucho y se volvió a Antioquia. Demetrio nombró comandante a Apolonio, que era gobernador de Celestia y de Siria. Este reunió un numeroso ejército y acampó en Jania, de donde envió el siguiente mensaje a Jonatán. Mensaje que hoy en la cuestión de las guerras iraníes, o sea, de los persas y los judíos, ya dejan atrás aquella cuestión de Hitler contra las masacres judías, donde se mataban 5.000, 4.000 hombres diarios, sencillamente por ser judíos. Hoy se levanta el grito y se levanta el Vaticano. Y en época de un papa precisamente atestado de oro, y ese atestamiento de oro le da poder para enfrentar, siendo a un inglés, a un presidente extranjero que también nace, o creo que nace también en Estados Unidos, y habla contra Trump, y ahí toda la política, y ahí va también. Pero me gustó, fue un sacerdote sencillo, un cura sencillo del interior, que habló sobre esta cuestión de cómo se levantó el Papa. Y puso en su sitio y mencionó el Evangelio. Y yo esto lo hago en relación porque con tanta gritería y sectas religiosas que están apoyando las carnicerías que hubieron en Colombia,
con el paramilitarismo y con las guerras de guerrilla y con el ejército de 3 millones contra unos guerrilleros y unos guerrilleros contra 3 millones y los secuestros y toda esa violencia que hay, que sin embargo un papa verdaderamente socialista como fue el anterior Papa Francisco, ya sabemos la mafia que hay dentro del mismo Vaticano, las hienas que hay dentro, que son los que determinan en última instancia en qué momento hay que envenenar a un papa, hasta cuándo debe morir, cuándo no, cuándo debe que el famoso habeus papa debe ser, nos trae a relación que estamos en un mundo de una sociedad podrida mundial, donde solamente un poeta se levanta ante el silencio de todo el mundo y dice: ese poeta es usted, profesor, y estaba con su primito Fabián, y dijo: malditos sean los alemanes. Tanto sería como decir hoy en día: malditos sean los judíos por la masacre contra pueblos, pero que también estos pueblos tienen sus ejércitos y bombardean y se matan entre sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué